mesa que ya me precedieron en la palabra, a los distinguidos miembros de la mesa que se encuentran, que van a hablar a continuación. Particularmente quiero saludar al doctor William Soto, embajador mundial de Activistas para la Paz. Señoras, señores, estudiantes, yo voy a tratar de ser breve, lo más breve posible, porque el cuento mío es largo, es de mucho contar. Yo nací en una ciudad polaca, una buena proporción de la ciudad eran gente judía, y ahí vivían gente que se dedicaba particularmente a actividades tan diversas como zapateros, sastres, eran artesanos. Agricultura era la principal base para vivir de la mayoría de ellos, pero había una sola cosa importante en esa ciudad, que era una fundidora de acero. Es la única actividad industrial importante. Y cuando hablo de los alemanes, me refiero a los alemanes del nacionalsocialismo entre 1933 a principios del 45. Nada tiene que ver con la Alemania de hoy, que son, por definición, gente muy amiga de todas las minorías y en particular del pueblo judío. Yo era un chiquillo, yo soy el último de 6 hermanos. De los 6 hermanos, 4 murieron, el tercero se salvó y yo soy el último. Yo tenía un poquito más de 5 años. Cuando llegó el momento, los alemanes con carros con altoparlantes comenzaron a decirnos que todo el mundo tiene que ir a la plaza, de lo contrario los van a ejecutar en sus casas. Y así era, no era solo un dicho, sino que así era. Miles y miles de personas fueron a esa plaza. Esa plaza era un horror sobre la tierra. Niños gritando, mujeres llorando, todo el mundo se empujaba, disparos, gente caía muerta, los perros que tiraban para que haya un poquito de orden. Todo eso ustedes lo han visto, lo han leído en diferentes libros y han visto numerosos documentales, como acabamos de ver. Lo bueno era que ellos permitían que la gente fuera a los baños de las casas que estaban enfrente de la plaza. Yo me perdí inmediatamente, mi papá y 2 de mis hermanos, todo el mundo se separó. Era imposible mantener orden y estar unidos. Una vez entré a un baño, lo vi, regresé a la plaza. Posteriormente decidí entrar otra vez a un baño. Los baños en Polonia eran como los baños aquí en el campo, que están fuera del edificio. Y estaba fuera de la casa, y en ese baño yo vi un ático. Entonces decidí subirme y quedarme ahí. Me quedé ahí hasta el día siguiente. Me dormí, me quedé ahí. Al día siguiente salí, entré a la calle que estaba enfrente de la plaza y comencé a caminar. En Polonia, un lugar seguro son los bosques. No hay mucha montaña, pero sí hay muchos bosques. Yo conocía, a pesar de la edad, yo conocía que a unos 5 o 6 kilómetros había un bosque muy importante. Caminé y llegué al bosque, a pesar de que había grupos de soldados, de policías, de otro tipo de elementos. Nadie se metió conmigo, ni yo me metí con ellos. Fui directamente al bosque, ahí me quedé. Pero ahí me quedé mes y medio, solo. La pregunta difícil era, ¿y la comida?
Bueno, la comida eran hongos, hay mucho hongo en Polonia, y algunas frutillas. Pero esto no pudo durar mucho. Al mes y medio de estar ahí, yo me hinché. Y cuando me hinché, dije, bueno, aquí ya no puedo seguir, regresé a la ciudad. Regreso a la ciudad y entonces entro por la calle principal y me encuentro que un gran número de personas son llevadas a esa fundidora de acero, resguardados o vigilados por policías y militares, soldados. Y reconocí a uno de mis hermanos, precisamente el tercero, que se salvó y que me salvó a mí también. Llegué ahí y el policía se sorprendió de que un muchacho, como yo, pregunto por una persona que está trabajando ahí. No lo entendía muy bien. Yo no tenía derecho de hacer eso. Lo llamaron, vino, me dijo, mire, vaya al gueto. El gueto está donde está el cementerio yo lo conocía. Entonces dije, muy bien, me salí, me fui al gueto. El policía, claro, le dijo, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Qué significa todo esto? Bueno, sacó el reloj, le dio y ya, se arregló el primer problema. Llegué al gueto en las mismas condiciones, todo el mundo me veía como extrañado, y este muchacho que está haciendo aquí. Entré al gueto. En el gueto, pues, había mucho desorden también, mucha gente caminando de un lado para otro, y yo comencé a preguntar por mi familia. Muy poca gente me decía a dónde estaban. Finalmente encontré unos que me dijeron, sí, los Feischler están en ese edificio en el tercer piso. No me acuerdo si era tercero o segundo. Llegué al apartamento, claro, era un apartamento donde vivían como 20 personas, estaban como 20 personas ahí. Y efectivamente ahí estaban los otros hermanos, excepto los dos menores, mi papá y mi tía, que era la que me cuidaba porque mi mamá realmente había fallecido cuando yo era muy pequeño. Ninguno de ellos ya estaba, nadie sabía lo que había pasado con ellos. O sea que ahí estábamos, en ese momento, cuatro hermanos. El mayor, el que le seguía, el tercero, y yo de último. Un buen día, bueno, me comenzaron a dar de comer, en fin, yo comencé a mejorar. Un día me dijeron, los dos hermanos mayores se van a ir del gueto, se despidieron y se fueron del gueto a formar parte de la guerrilla que estaba peleando contra la ocupación alemana. A esos dos hermanos nunca más los volví a ver. El tercero me dijo un día, vea, yo voy a salir, pero voy a regresar por usted. Salió. Ustedes pueden preguntar cómo es eso de que salieron del gueto. Bueno, el gueto estaba donde estaba el cementerio. El cementerio, en la parte final, tenía una loma, un levantamiento. Entonces, y además el cementerio tenía una pared propia que nada tenía que ver con el gueto. Ya venía así. El cementerio estaba rodeado por una pared relativamente alta. Me dijo, yo me voy, pero voy a regresar. Se fue. Como a la semana regresó por mí. Me dijo, ahora sí, usted se va a ir conmigo. Eran como la 1, 2 de la mañana, fuimos ahí, me jaló, me sostuvo hasta que yo caí en el suelo. Después él salió enfrente, ya estaba una persona, es decir, otro miembro de la guerrilla, y nuevamente nos fuimos hasta el bosque. Una vez en el bosque descansamos un poco y entonces me llevó a una casa no muy lejos de ahí, que fue la familia que a mí me salvó la vida, los Kotwica. Rápidamente yo me llamaba Stefan Kotwica, la señora María y el señor Joseph Kotwica. Joseph Kotwica era un hombre interesante porque él había vivido muchos años en Alemania, hablaba perfectamente alemán, y entonces los alemanes rápidamente lo contrataron pues para tener una persona que habla bien polaco, habla bien alemán,
y estaba bien, buen salario, comida no faltaba. Pero el problema fue que él además era agente de la Unión Soviética. Era un espía ruso. Por eso la amistad con los guerrilleros prorrusos. Hay que anotar de que también había guerrilleros proalemanes, llamaban los guerrilleros blancos. Eso era otro problema muy serio, porque ellos sí conocían los bosques y sí podían hacer mucho daño. Bueno, un buen día nos contaron de que al señor Kotvica lo habían fusilado porque se dieron cuenta que era espía. La señora María hizo algo muy importante. Me dijo, vea, vamos a empacar lo poquito que tenemos y nos vamos. Dejamos una casa muy bonita, grande, con un terreno enorme. Ahí se cultivaban papas y un poco de trigo. Dejamos todo, iniciamos el camino hacia Minsk. Minsk es una ciudad muy cercana a Varsovia. Estará, qué sé yo, 10, 15 kilómetros, no, unos 10 kilómetros de Varsovia. Y en las afueras de Minsk hay un pueblo donde vivía una prima de esta señora. Ella tenía 2 casas, una donde ella vivía con su marido y familia, y la otra casa la usaban fundamentalmente el terreno para sembrar papas, nuevamente, que eso es el arroz de Polonia. Papa es el equivalente de arroz. Bueno, nos dieron esa casa, la casa estaba bien, y ahí terminé la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo la terminé? Yo no podía estar todo el tiempo metido en la casa, era muy peligroso. Las casas en este segundo lugar estaban muy cerca unas de otras, no así las anteriores. Entonces la señora me dijo, vamos a la iglesia, vamos a hablar con el cura y vamos a ver qué podemos hacer. Ella ella entró a la oficina de él, hablaron un buen rato. Él salió, el sacerdote salió con ella y le dijo, sí, está bien, tráigamelo mañana. Al día siguiente vine, me trajo la señora y me dijo, sí, usted va a trabajar en la iglesia. Entonces yo lo que hacía, primero que nada me dieron una capa especial que usan todos los monaguillos, ¿verdad? Ya yo era un monaguillo también. Y la función mía era darle aire al órgano. En aquella época había un pedal que había que bajar y subir, ¿verdad? No sé si se puede llamar fuelle, pero yo lo que hacía era darle al pedal ese. Eso tenía varias ventajas. Primero, no estaba muy en contacto con el resto de los monaguillos, ni con el público, hasta que yo aprendiera todas las cosas que hay que aprender en una iglesia. Ya con el tiempo ya fue diferente. Bueno, así estuve 3 años. Hacía todas las funciones de monaguillo. Llegó un momento ya era 1944, finales de 1944. La gente comenzó a hablar de que Alemania está perdiendo la guerra, que los rusos están avanzando. Nosotros no teníamos radio en la casa, eso era algo que no existía ahí en esas zonas. No sabíamos exactamente lo que pasaba, simplemente se oía el rumor. Mientras tanto, un buen día, una cantidad gigantesca del ejército alemán se estacionó en ese pueblo. Cañones, de todo, tanques. Ustedes no se pueden imaginar la variedad de armas pesadas que tenían ellos y un número enorme de soldados. Nosotros estábamos preocupados porque, la señora dice, a mí se me hace que aquí va a haber una batalla y a todos los que estamos aquí nos va a ir mal. Pero no fue así. Un buen día todo ese ruido que provocaban los soldados desapareció y se produjo un silencio absoluto. Como 12 horas después comenzamos a oír otro ruido, pero esta vez el ruido era
de los tanques rusos que iban entrando a la ciudad. Bueno, yo recuerdo muy bien, porque desde una ventana de esa casa yo veía la carretera principal, la que entraba al pueblo ese y luego a Minsk. Yo vi, y eso es una de esas imágenes que uno no se olvida, cómo el primer tanque que entró venía un soldado ruso con la bandera roja. Y después de eso, tanques y tanques y tanques, era de locos eso, camiones y tanques. Bueno. Y la gente comenzó a gritar, los alemanes ya se fueron, los alemanes ya se fueron, estamos libres. Bueno, nosotros también salimos a ver qué pasaba y efectivamente así fue. Estábamos muy contentos todos. Ahora, ¿qué sigue? Mi hermano, como una persona que había luchado a favor de los rusos, cuando los rusos entraban en una ciudad, lo que hacían era reclutar a todos los que eran guerrilleros y los ponían a formar parte del ejército. No el ejército soviético, sino el ejército polaco. Ellos tenían un uniforme un poco diferente. Y mi hermano andaba con ese uniforme. Él siguió con el ejército hasta llegar a Varsovia. Ustedes recuerdan que el ejército soviético no entró inmediatamente a Varsovia, sino que se detuvo en el río Vístula. Fueron motivos políticos los que motivaron esa detención, que no es tampoco el momento de analizar. En Varsovia, el gueto de Varsovia estaba en llamas, la gente estaba peleando hasta a la última bala, y los polacos católicos estaban peleando contra los alemanes con todo lo que tenían. El resultado no fue bueno ni para el gueto ni para los polacos que estaban peleando. En un momento dado ya los rusos entraron a Varsovia, pero en el interín mi hermano sufrió una caída y se fracturó una costilla. Entonces yo creo que eso lo salvó a él, yo creo, y a mí también. Lo llevaron al hospital y ya no formó parte del ejército que siguió hasta llegar a Alemania y a Berlín. En el momento que terminó la guerra, ya a él lo nombran jefe de la distribución de los alimentos. Buen puesto, después de la guerra, excelente puesto. Comida no le faltaba, tenía una magnífica posición, incluso tenía un jeep con un chofer. Era un héroe. En aquellos momentos, una persona así es un héroe. Y él dijo, bueno, ahora voy a buscar a mi hermano para ver si vive o no vive. Entonces se fueron a la ciudad de donde somos nosotros, Ostrovets. 3 minutos. Comenzó a seguir los pasos que hicimos hasta que una persona ahí en el pueblo le dijo, mire, nosotros no sabemos dónde están, pero nosotros sabemos que la señora Kotvica tenía o tiene familia en Minsk, en las afueras de Minsk. Magnífico, si yo estoy ahí. Él comenzó a buscarme en Minsk y me localizó. Para hacerlo más rápido, porque ya me tocaron como en las corridas de toros, ¿verdad? Como las corridas de toros. Bueno, la cuestión es que ya me localizó, costó un poco que yo me acostumbrara a él, al principio no lo reconocí muy bien, fueron 3 años de separación total, pero poco a poco lo fui aceptando a él, ya se había casado, y yo lo vi hablar mucho con doña María, y un día me dijo, nos vamos de vacaciones, ¿está bien? En realidad no era nos vamos de vacaciones, sino que iniciamos la salida de Polonia. Desde que comenzamos la salida hasta que llegamos a Costa Rica, tardamos un año exactamente.
Costó mucho porque nosotros no teníamos ningún documento. ¿Qué documentos? No había nada, todo estaba destruido, quemado, no había nada. Agentes, no agentes, sino personal de aquel entonces, personal judío. Ustedes saben que en Israel o Palestina en aquel entonces vivían 400,000 judíos siempre. Y muchos de ellos formaron parte del ejército inglés. Esa gente salió por toda Polonia y por toda Europa a convencer a los judíos que habían sobrevivido para que emigren a Palestina y posteriormente a Israel. Es decir, posteriormente se convierte en Israel. Lo que pasa que esa emigración no podía ser tan adecuada como uno quisiera. Teníamos que ir por caminos muy alejados del centro, pasar fronteras en condiciones bastante peligrosas, no hay pasaporte, no hay nada. Pero fuimos haciéndole, llegamos a Checoslovaquia, después a Hungría, y nos costó mucho llegar a Austria. Austria era muy importante porque abajo estaba Italia, y ese era nuestro objetivo, llegar a Italia. Bueno, llegamos a Italia con mucha dificultad y llegamos. Al llegar al territorio italiano nos esperaban unos camiones con soldados que participaron en el ejército inglés y nos llevaron a Módena. Nos llevaron a Módena y nos pusieron, nos colocaban en un edificio gigantesco. Yo no sé si eso era un cuartel o qué es lo que era, pero era enorme. Y miles de personas fueron acomodadas en ese edificio. No todos eran judíos, muchos otros eran pertenecientes a otras minorías, pero todos los que llegaban a Italia en esas condiciones, por lo menos a nivel de Módena, terminaron ahí. Una de las personas que estaba en ese lugar había estado en Costa Rica antes de la guerra, y él, señor Lustig, y él le dijo a mi hermano que él no iba a Palestina, sino que él va a venir a Costa Rica, porque él conoce Costa Rica, ya había estado. Y entonces mi hermano le dijo, mire, nosotros tenemos familia en Costa Rica, tenemos un tío, una tía que habían llegado a Costa Rica en 1932 y viven en apartado 1203. Él no sabía lo que es apartado, entonces dijo, viven en la calle apartado 1203. Le escribimos a mi tío, él le escribió, y mire, como en menos de un mes nos llegó la respuesta. Dicen, dentro de una semana les van a llegar los documentos para que ustedes lleguen a Costa Rica. Hay muchas cosas entre eso hasta llegar a Costa Rica. Nosotros llegamos a Costa Rica el 1 de septiembre de 1946. 2 años después se inicia la revolución. Yo entro a la escuela Buenaventura Corrales, donde estaba un primo mío. Pero el problema era que ya yo tenía casi 11 años, no iba a entrar a primer grado. Entonces hubo un arreglo entre mi maestra y la directora, que, si no recuerdo mal, era la maestra del expresidente Abel Pacheco. Y entonces llegaron a una conclusión. Yo entro a 4º grado, pero tengo que llevar cursos especiales para prepararme para un examen de 1º, 2º y 3er grado. Todo eso se hizo así, terminé la primaria, terminé la secundaria y me fui a la Argentina a estudiar medicina. Regresé, hizo lo que hace todo médico, se incorpora al colegio de médicos. Después me fui a especializar y para no abusar más del tiempo, lo que sigue es mi vida aquí, 70 años prácticamente, ¿verdad? Soy ciudadano costarricense, participo en todo, voto, ¿verdad? En fin. Y eso es lo que yo les puedo decir de una manera muy, muy breve, porque analizar cada punto, pues sí, se puede escribir no un libro, sino varios libros. Muchas gracias.
Muchas gracias.